Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar un importante pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos 20 hasta el 37. Es una importante pregunta que los fariseos hacen a Jesús y la significativa respuesta que les da. Leamos la pregunta en la traducción del Nuevo Mundo. Pero cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo vendría el reino de Dios?, les contestó y dijo: el reino de Dios no viene de modo que sea llamativamente observable. Ni dirán, miren acá o allá, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21, traducción del Nuevo Mundo. Veamos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Veamos otra traducción, la traducción Dios habla hoy. Dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? La pregunta que hicieron los fariseos a Jesús no era adecuada, porque según Jesús, el reino de Dios está en medio de ustedes. El problema era que los fariseos no se daban cuenta de la evidencia. No eran capaces de interpretar las señales de los tiempos, como anteriormente les había dicho Jesús. Compare con Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32, y Mateo capítulo 16, versículo 1 hasta el 4. Sí, Jesús era el rey del reino de Dios y estaba integrando un grupo de personas que formaría la nación que sustituiría a Israel, según lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 43, y Juan capítulo 10, versículo 1 al 29. Leamos los pasajes que hemos señalado anteriormente. Lucas capítulo 11, versículo 29 hasta el 32. Dice así: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno
más grande que Jonás. Ahora examinemos Mateo capítulo 16, versículo 1 hasta el 4. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Pero por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Sí, Jesús era el rey del reino de Dios y estaba integrando un grupo de personas que formaría la nación que sustituiría a Israel, tal como se lo había dicho en Mateo capítulo 21 y versículo 43. Vamos a leer este pasaje, Mateo 21, 43. Por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Ahora leeremos Juan capítulo 10, versículo 1 hasta el 14. Muy verdaderamente les digo, el que no entra en el aprisco de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, ese es ladrón y saqueador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló esta comparación, pero ellos no sabían lo que quería decir, las cosas que les hablaba. Por lo tanto, Jesús dijo otra vez, muy verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido en lugar de mí son ladrones y saqueadores, pero las ovejas no les han escuchado. Yo soy la puerta. Cualquiera que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. El asalariado, que no es pastor, y a quien las ovejas no pertenecen como suyas propias, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las desparrama. Porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Yo soy el pastor excelente y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo entrego mi alma a favor de las ovejas. Los primeros que llegaron a ser del rebaño de Jesús fueron israelitas. Sigamos leyendo el pasaje en Juan, capítulo 10, versículo 16 hasta el 31. Dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma a fin de que la reciba de nuevo. Nadie me la ha quitado, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi Padre. Otra vez resultó una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tienes y está loco, ¿por qué le escuchan? Otros decían: estos no son dichos de un endemoniado. Un demonio no puede abrir los ojos a los ciegos, ¿verdad? Por entonces se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús estaba andando por el templo en la columnata de Salomón. Así que los judíos lo rodearon y se pusieron a decirle: ¿hasta cuándo vas a tener nuestras almas en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo francamente. Jesús les contestó: se lo dije a ustedes, y sin embargo no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio acerca de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no serán destruidas nunca, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es algo mayor que todas las otras cosas, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Así, personas que no eran israelitas llegaron a ser parte de la congregación de Jesucristo para formar la nación que sustituyó a Israel como el reino de Dios. Eran sus otras ovejas. Por lo que hemos leído, es evidente que Jesús tenía un claro objetivo. Estaba formando un rebaño, un grupo de personas que lo seguiría incondicionalmente. Estaba integrando personas de la nación de Israel y de otras nacionalidades con el propósito de ser una nación que representaría el reino de Dios. El día que nació esta nueva nación fue durante la fiesta del Pentecostés del año 33 era común. Aquí vemos esta ilustración donde se ve el Espíritu Santo cayendo sobre 120 personas. Después de esto, el apóstol Pedro sale, les da una explicación a la gente que había venido a escuchar lo que había sucedido. Después de esto, la muchedumbre pasó a bautizarse a sugerencia del apóstol Pedro. Ese día 3,000 personas fueron bautizadas. Las palabras de Jesús se estaban cumpliendo. Él dijo: el reino de Dios está entre ustedes. Será muy instructivo si usted, estimado amigo y hermano,
compara lo que hemos visto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 41. Posteriormente, Jesús trajo a los samaritanos y a otras personas de otras nacionalidades, comenzando con Cornelio, el centurión romano, y su familia. La congregación de Cristo es el reino de Dios. El apóstol Pablo reconoce que la congregación de discípulos de Cristo es el reino de Dios. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 13 en diferentes traducciones. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. La Biblia latinoamericana dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La Nueva Traducción Viviente dice: Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Además, el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice que la congregación de cristianos es un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. En Tito capítulo 1 y versículo 14, según la traducción del Nuevo Mundo, dice que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda clase de desafuero y limpiar para sí un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. La traducción del lenguaje actual dice: Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. La traducción Nueva Traducción Viviente dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. El apóstol Pedro dijo a sus hermanos cristianos lo siguiente, según está registrado en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. La traducción Palabra de Dios para Todos. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes a servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Otra traducción, la Biblia latinoamericana dice: Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Otra traducción, la traducción del Nuevo Mundo, dice: Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia. Así es,
Los verdaderos discípulos de Jesucristo constituyen una nación santa, un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes, un pueblo decidido a hacer el bien, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Este pueblo constituye el reino del amado Hijo de Dios. Estas son descripciones de los apóstoles Pedro y Pablo que ya hemos leído. Hoy, en el siglo XXI, no existe una organización religiosa cristiana de la que se pudiera decir que es el reino del amado Hijo de Dios. Una nación en la que cada individuo se ha comprometido a hacer obras excelentes. Lo que vemos hoy son denominaciones religiosas que se dicen cristianas, pero que están llenas de mala hierba. Sin embargo, el trigo, los genuinos cristianos, sí existen. Lean cómo describió el apóstol Pablo la situación que hoy estamos viendo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 hasta el 26. Con todo, el fundamento sólido de Dios queda en pie y tiene este sello: Jehová conoce a los que le pertenecen, y que renuncia a la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un propósito falto de honra. Por eso, si alguien se mantiene apartado de esto, será un vaso para propósito honroso, santificado, útil a su dueño, preparado para toda buena obra. De modo que huye de los deseos que acompañan a la juventud, mas sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los de corazón limpio, invocan al Señor. Además, niégate a admitir las cuestiones necias e ignorantes, pues sabes que producen peleas. Pero el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad a los que no están favorablemente dispuestos, ya que Dios quizás les dé arrepentimiento que conduzca a un conocimiento exacto de la verdad, y recobren el juicio fuera del lazo del diablo, ya que han sido pescados vivos para la voluntad de ese. Traducción del Nuevo Mundo. Si alguien ama a Dios, este es conocido por él, dijo el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 3. Después de responder a los fariseos, Jesús se dirige a sus discípulos y les hace revelaciones sorprendentes sobre su regreso, un regreso con todo su poder y gloria. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 22 hasta el 37, en la traducción del lenguaje actual. Luego Jesús dijo a sus discípulos: llegará el día en que ustedes van a querer ver, por lo menos, un momento, cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos les dirán: allí está, o aquí está, pero no vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles
y la gente de este tiempo me rechazará. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los días de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino inundación, toda la gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, en la ciudad de Sodoma. La gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda la gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento está en la azotea de su casa, que no se baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que pierdan, se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay dos personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si dos mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a la otra. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde ocurrirá esto? Jesús les respondió: todos saben bien que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán con seguridad. Veamos ahora otra traducción. La traducción Nuevo Mundo. El mismo pasaje. Lucas 17, 22 al 37. Entonces dijo a los discípulos: vendrán días en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Y les dirán: miren allá, o miren acá. No salgan ni corran tras ellos, porque así como el relámpago por su relampagueo resplandece desde una parte debajo del cielo hasta otra parte debajo del cielo, así será el Hijo del Hombre. Primero, sin embargo, tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por esta generación. Además, así como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres se casaban, las mujeres se daban en matrimonio hasta aquel día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó a todos. De igual modo, así como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. De la misma manera será en aquel día en que el Hijo del Hombre ha de ser revelado. En aquel día el que esté en la azotea, pero cuyas cosas movibles estén dentro de la casa, no vaya a recogerlas. E igualmente el que esté en el campo, no vuelva a las cosas de atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Cualquiera que procure mantener segura su alma para sí mismo, la perderá. Pero cualquiera que la pierda, la conservará viva. Les digo, en aquella noche estarán dos hombres en una cama. Uno será llevado, pero el otro será abandonado. Habrá dos mujeres moliendo en el mismo molino. Una será llevada, pero la otra será abandonada. Así que en respuesta le dijeron: ¿a dónde, Señor? Él dijo: donde esté el cuerpo, allí también se reunirán las águilas. Veamos una nueva traducción. La nueva versión internacional. El mismo pasaje. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera
uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no los sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempo de Noé, así también será cuando yo venga, el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no vaya a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán muriendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Después de contestar a los fariseos la pregunta sobre cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús hace comentarios sorprendentes sobre su regreso con todo su poder y gloria a sus discípulos. Es evidente que son dos sucesos diferentes en tiempos diferentes. La llegada del reino de Dios ocurrió durante la fiesta del Pentecostés del año 33, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 discípulos y el bautismo en agua de 3.000 personas. Este acontecimiento tan importante fue intrascendente para la mayoría de la nación de Israel. Sucedió tal como lo profetizó Jesús. Él dijo, la venida del Hijo del Reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17:21, Dios habla hoy. La recién formada congregación cristiana llegó a ser el reino de Dios. Ahora hablemos acerca del regreso de Cristo. Los comentarios de Jesús sobre su regreso, con todo su poder y gloria, no será un suceso intrascendente para el mundo. Todos se darán cuenta de que Jesús está regresando. No será necesario que alguien lo anuncie diciendo, miren acá, miren allá. Jesús da una advertencia muy importante diciendo, no salgan ni corran tras ellos. Los comentarios que hace Jesús con relación a los días de Noé y a los días de Lot también son muy significativos. Podemos esperar que la vida entre los humanos transcurra con normalidad hasta el día en que Jesús sea revelado. Esta condición será muy peligrosa, pues la gente tratará de conservar su vida normal. ¿No fue este el caso de la esposa de Lot? El regreso de Cristo, con todo su poder y gloria, pondrá fin a la vida normal de la gente. Los primeros que sentirán el juicio divino serán la clase del hombre del desafuero.
El hombre del desafuero es el clero de todas las denominaciones religiosas que se dicen cristianas. Acto seguido, las demás religiones del mundo se derrumbarán. Los elementos políticos militares de las naciones destruirán a todas las religiones. Por favor, compare con la carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 17, donde dice que el juicio comienza por la casa de Dios. En Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, Pablo dice que el hombre del desafuero será eliminado cuando llegue el Señor Jesucristo. Y en Revelación 17, 15 al 17, se nos muestra que las religiones serán destruidas por las fuerzas políticos militares de este mundo. Después de esto, en medio de una enorme confusión religiosa y social, se desatará un colapso económico mundial. Examine eso en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 18, versículo 8 hasta el 11. La fase final del juicio final divino será la eliminación de todos los sistemas políticos de la tierra. Esta es la guerra divina llamada Armagedón. Así habrá terminado 6.000 años de dominación de las fuerzas del mal, controladas por Satanás y sus demonios. Compare con Revelación